9 reuniones que hemos mantenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. En primer lugar, yo mantuve una reunión con el ministro Gabriel Catopodis, de Obras Públicas e Infraestructura de la República Argentina. Tratamos 13 puntos, voy a tratar de hacer una síntesis de los mismos. Primero, nosotros estamos ya en el inicio de un proceso para la reactivación de las obras del segundo acueducto del interior. Si bien ha habido un desembolso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que es parte del endeudamiento provincial y de contraparte, también es cierto que ENOSA ha contribuido con su parte correspondiente y ahora hay un compromiso para aumentar el volumen de transferencias de carácter mensual con el objeto de establecer que en los próximos 14 meses, esta obra pueda estar finalizada con una etapa intermedia el año 2020 en el sentido de habilitar las obras del sudoeste chaqueño. Es una obra compleja porque tiene distintas partes, ustedes lo saben. Primero, la obra de toma de agua, que gran parte de la obra está realizada, falta la incorporación de equipos electromecánicos correspondientes, y también el caño de hierro dúctil, de manera que la planta de toma de agua sobre el río Paraná, los caños de hierro dúctil hasta la planta potabilizadora, que falta obviamente un proceso de ejecución significativo e importante. Toda la obra de cañería hacia Presidencia Roque Sáenz Peña está perfectamente completa, digamos, y lo que está faltando muy poco es hasta completar los caños y los conductos para con las distintas dimensiones y diámetros hasta el sudeste de la provincia y, por supuesto, terminar lo que significa llegar a Pampa Infierno, Los Frentones y, en el caso concreto, también de Tres Isletas. Entonces, es una obra que se divide también con las estaciones de bombeo correspondientes y el plan de acción implicaría llegar en los próximos 3 meses, es decir, junio, julio y agosto, con el máximo nivel posible de desembolso para maximizar también el nivel de ocupación de mano de obra y, por supuesto, la adquisición del equipamiento a los efectos de garantizar la terminación de la obra. Esta es una excelente noticia para la provincia de Chaco. Ojalá Dios quiera que podamos garantizar que el reinicio con el máximo nivel de ejecución nos permita tener la obra en los próximos 14 meses. En la hipótesis de que los distintos escenarios no puedan configurarse adecuadamente, esto implicaría algún mecanismo de demora respecto a la ejecución de la curva de inversión. Pero hoy, tal cual los dispositivos analizados, estamos pensando en una obra con gran parte de su ejecución para el mes de octubre del año 2021. Ojalá Dios quiera que así pueda ser, porque esta es una obra muy importante para la provincia de Chaco. Segundo tema, hemos pedido mayor aceleración en el sistema de desembolso del Canal 16. Tercera cuestión, la obra del barrio Pedro Pescador ya está en proceso de evaluación desde el punto de vista del dispositivo técnico para el inicio de ejecución de la obra. También el tema de la ruta provincial número 7, a partir del mes de junio, es una obra que tiene un saldo de ejecución de 500 millones de pesos, con la contrapartida provincial debidamente regularizada y las transferencias nacionales. Creemos nosotros que es una obra que se puede finalizar en el transcurso de este año. Del mismo modo que la autovía de Ruta 11, finalmente se pudo generar las condiciones para aumentar drásticamente el ritmo de ejecución de la obra de la autovía de Ruta 11. Estimamos nosotros que para el mes de junio esta obra también puede funcionar. Entonces, 2 obras estratégicas importantes, que eran la Ruta 7 y la Ruta 11, con la disponibilidad de financiamiento de Vialidad Nacional, efectivamente se puede garantizar la ejecución más rápida de esa obra, que eran 2 obras que prácticamente estaban paralizadas. La tercera obra que tenemos con posibilidades concretas, con 22 oferentes, la Ruta 13, hasta Cotelay, efectivamente va a tener la evaluación correspondiente y si no existe ningún tipo de objeciones, entre junio y julio es una obra que podría empezar a ejecutarse, con lo cual es una obra que es razonablemente posible pensar su terminación en el año 2021, como máximo primer semestre del 2022. En segundo lugar, me acabo de comunicar con Juan Notaro, director ejecutivo y presidente de Fomplata, para la no objeción de
la autorización para la licitación del acceso a Puerto Las Palmas, que estimativamente nosotros ya a partir de la semana próxima y sobre todo a partir del mes de junio podemos tener los avisos, la publicación de los avisos correspondiente para la presentación de las ofertas, y en virtud de ello estimamos que en el próximo trimestre es perfectamente posible que esa obra pueda tener la licitación, adjudicación y ejecución. O sea, como máximo en el cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la obra de la Ruta 13 estará en plena ejecución. También la obra de la Ruta 13, de Empalme de Ruta 11 hasta también Cotelay. Obviamente, en la ejecución plena de Ruta 7, también la autovía de la Ruta 11. Ahí tenemos 4 rutas muy importantes. La Ruta 1 se va a terminar porque esos son recursos de administración de vialidad. El corredor de la Ruta 3, 4 y 5 en proceso de repavimentación con recursos de vialidad provincial. Y a su vez, también estamos trabajando para lograr el cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales en el próximo bimestre, o sea, junio, julio, a los efectos de destrabar los mecanismos para la licitación con la autorización del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional para el acceso del puerto de Barranqueras, que eso incluye una playa de camiones y obviamente todo un sistema de paseo costero. O sea, es una inversión de casi 11 millones de dólares en total, con alguna contraparte que nosotros estamos pensando con el objeto de garantizar definitivamente una muy buena inversión en Barranqueras allí. También Acueducto El Impenetrable. Son detalles los que efectivamente faltan para tener, digamos, la captura de agua, que es un problema serio. Tenemos un problema de caudal de río. Eso afecta, y como se corre el río, tiene serios problemas de captura de agua, y en virtud de ello hace falta una inversión adicional en una draga que permita hacer las obras de regulación del curso del agua a los efectos de ser capturada por la toma, por las características del río. Es una obra que tiene financiamiento internacional y que ha sido debidamente estudiada. Dificultades que tenemos también en la toma de agua del río. Hoy, por la bajante drástica y dramática del río Paraná, tenemos en la toma de agua aquí en el Riacho Barranqueras, pero a su vez también en la toma de agua del río Bermejo en el puente Lavalle, ahí en Fortín Lavalle. Entonces, nosotros ahí tenemos claramente la ejecución de la obra del Impenetrable, que es Río Bermejo, Huichí, Sausal, hasta Nueva Pompeya. Ahí involucramos también 2.000 vecinos de comunidades rurales que tienen que ver con un sistema de cosecha de agua, y estamos destrabando el tema, y por eso hemos invitado especialmente al presidente. Queremos que el presidente de la República pueda inaugurar algunas obras que son esenciales. La primera es la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales aquí en el área metropolitana de Gran Resistencia, este acueducto de Río Bermejo, Huichí, Sausal, Nueva Pompeya, y la licitación para terminar Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza. Paralelamente tenemos 2 plantas de biomasa, Unitán Indunor, que también forman parte de esta agenda de inauguraciones, la de sistema fotovoltaico en Comandancia Frías. Y a su vez estamos con múltiples proyectos desde el punto de vista de obras municipales. Ayer me comuniqué con Gustavo Martínez, como intendente de la Ciudad de Resistencia, a los efectos de establecer un mecanismo de asignación de recursos para desagües pluviales de zona suroeste también de la Ciudad de Resistencia. En ese sentido se completarán toda la documentación respaldatoria correspondiente para la ejecución, también con Bruno Chiporini como intendente de Presidencia Roque Saspeña, con Magda Llera como intendente de Barranqueras. Hay distintos proyectos que tienen que ver con infraestructura para grandes municipios, pero también para todos los municipios de la provincia del Chaco. Hemos presentado proyectos por 270 millones de pesos al Ministerio de Infraestructura, 441 millones de pesos para el tema de redes de agua potable, cloacas, etcétera. De manera que si nosotros tenemos más o menos cerca de, cerca de 700 millones de pesos, y hay otros 800 millones de pesos en cartera, porque en realidad dentro de la disponibilidad de proyectos en materia de agua potable y cloacas, que incluye redes y plantas, son aproximadamente 272 millones de dólares. Así que vamos a tener en los próximos días ya un cronograma de licitaciones y desembolsos y convenios con municipios, o sea, obras de infraestructura social básica en municipios. También hemos acordado con Gabriel Catopodis un mecanismo de financiamiento para las obras de bajos submedionales,
obras menores que oportunamente nos han requerido en el sudoeste en virtud de las copiosas y abundantes lluvias que han tenido. Así que ahí estamos remitiendo documentación por casi 300 millones de pesos en proyectos con el objeto de avanzar rápidamente en su ejecución. Vamos a ver hasta cuándo nos autorizan. Y también obras de pavimento urbano. Tenemos Castelli, Quitilipi, Las Breñas, Charata en proceso de evaluación para la posibilidad de que destraben rápidamente estas obras. De manera que nosotros estamos realmente bien encaminados. O sea, concretamente, nosotros en algún momento nos planteamos como objetivos esenciales terminar las siguientes obras. La autovía de la Ruta 11, la Ruta 7, la planta de tratamiento de efluentes cloacales en el área metropolitana, el barrio Pedro Pescador, las obras de defensa. Entonces, de las obras viales planteamos claramente autovía Ruta 11 y Ruta 7, y Ruta 1 y Ruta 13, y eso está todo debidamente encaminado. Nos planteamos las obras del impenetrable y ya pusimos 269 kilómetros en proyectos de inversión. Por lo tanto, nos faltan después las obras de acceso, por ejemplo, Colonia Aborigen, que estimamos en el último cuatrimestre del año ver ya proyecto ejecutivo y estructura de ejecución y financiamiento dentro del plan de conexión de pueblos y localidades no conectadas. Entonces, obras viales están, vuelvo a insistir, en un proceso de repavimentación y de nuevas construcciones, que incluye el Puerto de Las Palmas. Y esto para nuevamente repetir. Nosotros tendríamos claramente en los próximos 24 meses terminadas las obras de acceso al Puerto de Las Palmas, la Ruta 1, la Ruta 7, la Ruta 13 y la autovía de la Ruta 11 en gran parte de los tramos en los cuales se divide. Más el corredor de la Ruta 3, 4 y 5 en materia de repavimentación. Y posibilidades ciertas de obtener financiamiento para algún tramo de las obras del impenetrable. Eso no es una cuestión menor en términos de magnitud y dimensión de obras viales, con lo cual, durante nuestra gestión desde 2007 al 2015 y del 2019 al 2023, será un récord histórico para la provincia del Chaco en materia de obras de pavimento en la provincia del Chaco. Por lo tanto, avanzamos muy bien en obras menores para bajos submeridionales, en las obras viales y en las obras de acueducto. Vuelvo a insistir en estas cuestiones. Vamos a terminar la obra del acueducto del impenetrable, impulsar la ejecución de Nueva Pompeya a Fuerte Esperanza, la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales y a su vez también las redes de conexión. Nos faltan a nosotros y estamos buscando financiamiento para poder terminar. Primero, las redes cloacales de Barranqueras tienen una inversión de 26 millones de dólares. Cuando tomamos inversiones como por ejemplo todo lo que hay que invertir en cloacas en San Martín y Sabes Peña y Barranqueras y otras localidades son no menos de 150 millones de dólares, con Villa Ángela incluida son cerca de 170 millones de dólares. O sea que no es una cuestión fácil ni sencilla y estamos trabajando para que, como dijimos en nuestro compromiso electoral, la idea nuestra es electricidad para todos, agua potable para todos, cloacas para todos, fibra óptica para todos y gas para todos. O sea que, primera conclusión, muy bien el avance con las obras de infraestructura y estimamos nosotros que el impacto de desembolsos podría estar en torno a cerca de 500 millones de pesos con distintas fuentes de financiamiento desde aquí, o sea, desde junio, julio, con fondos nacionales hasta fin de año. Todo esto, obviamente, manteniéndose ciertas variables macroeconómicas y la capacidad de financiamiento asegurada. Eso no es una cuestión menor, porque implica, con recursos de contrapartida provincial y desembolsos de fondos internacionales, probablemente una ejecución entre 5 a 6 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos, que es un tema muy importante que lo vamos a ir ajustando en el transcurso del tiempo. Segundo tema, tuve una reunión con Fernanda Raberta, de ANSES, coordinando tres cosas. Primero, el dispositivo de pago DIFE, que se está ejecutando muy bien con la cooperación del Nuevo Banco del Chaco. Segundo, le planteé básicamente la compensación del déficit previsional.
Nosotros requerimos no menos de 2.500 millones de pesos de desembolso como anticipo, que la provincia no lo recibe. Tercero, la reprogramación de deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nosotros tenemos ahí 23.000 millones de pesos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son aproximadamente 7.780 millones de pesos en los próximos 4 años, 2020 y 2023. De manera que planteamos, con la unidad de reestructuración, lo que nosotros pretendemos en el programa de recuperación económica, que se lo transmitía Martín Guzmán. O sea, tenemos 60.000 millones de pesos de flujo de vencimiento de servicio de capital, interés y deuda, de los cuales 45.000 millones de pesos pretendemos reprogramar en forma compatible con el plan nacional. Esto es, diferimiento en el cumplimiento de las obligaciones de capital e intereses, reducción de la tasa de interés y una nueva redefinición del flujo financiero. Y nuestro compromiso es que la plata que nos ahorramos por pagar deuda lo pongamos en desarrollo productivo y en obras de infraestructura para generar recuperación de actividad económica y más empleo. Eso es lo que hablamos con Fernanda Raberta y también la cooperación nuestra para terminar las oficinas de ANSES acá, más el tema de la oficina de Fontana. Entonces ahí Fernanda lo que transmitió es que ni bien pueda, vendríamos a inaugurar las obras, obviamente una vez que estén concluidas en los próximos 60, 90 días. Entonces, oficinas de ANSES, pago de IFE y otras prestaciones sociales directas, más el tema de compensación del déficit previsional y a su vez planteamos claramente 2 obras de infraestructura por el plan Procrear, que eso es un tema que lo va a coordinar con el Ministerio de Vivienda, que son el emprendimiento en la provincia en Presidencia Roque Sáenz Peña, en el terreno de Alcaidía, y acá también un esquema de 4 torres con 424 departamentos para lograr el terreno del hospital pediátrico. Paralelamente, tenemos disponibilidad de un recurso que ayer yo estuve con Fernanda Miño y todo el equipo del Ministerio de Vivienda, porque ahí tenemos casi 12 millones de dólares, más o menos, de la Corporación Andina de Fomento para un programa de lotes con servicios en La Rubita. Ahí son 1.600 familias relevadas y eso significa agua potable, cloacas, pavimento urbano, parquización, arbolado urbano, alumbrado público y mejoramiento de las condiciones y que nosotros queremos también poner una contrapartida de ampliación, refacción y construcción de nuevas viviendas. Y a su vez, en el terreno del Ejército vamos a nuevamente rescatar un proyecto, Procrear, para ver si efectivamente podemos establecer, y estamos trabajando con los equipos técnicos, con CAF, para hacer lotes con servicios y un programa de construcción de viviendas. Con lo cual ahí estaríamos generando un altísimo nivel de impacto en materia de empleos. En La Rubita estamos hablando de no menos de 700 empleos y en este programa podría ser mucho más si incorporamos viviendas. Así que fueron otra de las reuniones que tuvimos. Con Silvina Batakis, porque Guado de Pedro justo acompañó al presidente en la gira que hicieron en Provincia de Buenos Aires para la inauguración de infraestructura sanitaria, avanzamos en varios puntos. Yo me concentro en uno, que es el tema de un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por 11 millones de dólares, casi 2,2 son equivalente a financiamiento que nosotros tenemos en materia de, o sea, son 11,3 millones de dólares, 2,2 aproximadamente de fortalecimiento institucional para hacer lo que nosotros denominamos gobierno electrónico y también obras que tengan que ver con infraestructura productiva. Y a su vez también fuimos destrabando una serie de cuestiones que tienen que ver con las obras del Puerto de Las Palmas, que se van a destinar el equivalente a 220 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Entonces, el objetivo, vuelvo a insistir, que tenemos nosotros para el año 2021 es lograr que el Puerto de Las Palmas esté en funcionamiento, que el Puerto de Barranqueras podamos terminar todo el sistema de accesibilidad, que el barrio Pedro Pescador tenga ejecución garantizada, que la autovía de la Ruta 11 tenga un avance muy significativo, que la Ruta 7 esté terminada, que la Ruta 13 también, que el acceso al Puerto de Las Palmas también, que el Canal 16 también y que obras de infraestructura hídrica también podamos ejecutar en el máximo nivel de disponibilidad. También hemos hablado con el jefe de gabinete Santiago Cafiero a partir de la agenda de lo que significa cuarentena o confinamiento obligatorio con criterios de flexibilización y hemos analizado todos los indicadores de la provincia del Chaco y haciendo una evaluación desde el punto de vista de la normativa vigente. En el día de hoy mi idea es suscribir un decreto con la
aprobación de todos los protocolos para todas las actividades, que se ha hecho con un trabajo participativo con las instituciones. También estuve con el ministro de Educación, Nicolás Trota, en donde hemos hablado, primero, el impacto de la educación digital, segundo, he planteado que el Consejo Federal de Educación hoy tienen una reunión virtual, digamos, por teleconferencia, establezca un horizonte previsible y predecible de reinicio de la actividad escolar, luego de acordar claramente el tema del calendario de vacaciones previsto para el mes de julio, y en el mes de agosto sería razonable. Obviamente tengo alguna información de que algunos gobernadores pretenden unilateralmente establecer criterios de reinicio de clases en algunas aulas, y la verdad que eso conspira contra la unidad de concepción que tenemos que tener nosotros para todo el sistema. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones unilaterales por tomar iniciativa política y diferenciarnos del resto. Creo que tenemos que ser extremadamente prudentes y conscientes de que este COVID-19 es un virus muy complicado, que esto puede mutar rápidamente desde el punto de vista de un lugar a otro, las personas efectivamente buscan el virus y esto tiene que ver mucho con la circulación y es el impacto que tiene en términos de circulación comunitaria. No cabe la menor duda, independientemente de que no se registren en algunas provincias los casos, hay un ambiente de circulación comunitaria en muchos lugares de la República Argentina y esto es un dato objetivo. Aquí en la Ciudad de Resistencia tenemos 45 barrios, de los 409 incorporando asentamientos, en donde efectivamente o hay 3 casos o hay un caso, pero siempre hay aislamiento preventivo y un sistema de cortar rápidamente la circulación viral, como se hace y como corresponde que se haga. También estuvimos con Daniel Arroyo, le llevamos el programa de alimentos chaqueños, que le parece muy bien, financiamiento para la economía popular y la ejecución de empleos en la economía popular, y también la presentación del régimen de corresponsabilidad gremial. Estuvimos con Martín Guzmán debatiendo mucho, digamos, todo el esquema de recuperación económica, infraestructura y desarrollo productivo. La verdad que fue muy auspiciosa la reunión y muy significativa. Hemos planteado intercambios de opiniones respecto a este tema, lo mismo que Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo, porque le llevamos, son 50 proyectos por casi 10.000 millones de pesos, con 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos. O sea, él lo que me planteó es, para desarrollo productivo no hay límite, entonces estamos trabajando con distintos mecanismos de préstamos, ingeniería financiera y garantías, con el objeto de que esto se ponga en marcha en la República Argentina y obviamente en la provincia del Chaco para los próximos meses. Son muy interesantes los proyectos productivos. Y a su vez también le planteamos la necesidad de que, aparte de la estrategia de financiamiento y ejecución, creo que es muy importante todo lo que se puede hacer en términos de compra chaqueño, compra argentino, y le propusimos un trabajo conjunto para legislación, para modificar desde la ley de Warren hasta la ley de prendas, hasta la ley de concursos y quiebras, hasta mecanismos que faciliten la salida de esta cuarentena que va a ser muy complicada de resolver. Así que todo esto es lo que pudimos hacer, que fueron muy extensas las reuniones, así que no quiero aburrirlos a ustedes. Así que estoy dispuesto a las preguntas, así puedo responder rápidamente. Gracias, gobernador. Hay preguntas sobre COVID. Sí. Javier Muñiz, de CN7, dice lo siguiente: ¿cómo se espera la expansión del coronavirus en Resistencia, considerando la necesidad de que sea medianamente controlado, ya que es inevitable? Sí, por eso, a ver, nosotros cuando hicimos las primeras proyecciones a partir de 4 o 5 de marzo, después 9 de marzo, y tomamos las decisiones con respecto al tema de cuarentena o confinamiento o aislamiento social preventivo de carácter obligatorio, generamos un modelo matemático. Dentro del modelo matemático planteamos que la tasa de duplicación de casos era una función logarítmica inversa de la tasa de contagio. Y fuimos observando la evolución de esto. Primero teníamos una tasa de duplicación altísima, esto depende de cómo... las tasas de duplicación o la tasa de contagio se puede estandarizar con promedio de 3, 5, 7 días, 10. Lo cierto es que partíamos de picos de 47% de tasa de contagio y bajamos a menos de 1. Y a su vez también el indicador R0, que se usa también en la República Federativa de Alemania, a partir del cual nosotros teníamos casos de 0,61 y después esto es menos de 1, estamos en mejor posición, más de 1, estamos en peor posición. ¿Qué es lo que nosotros observamos en la provincia del Chaco? Y esto lo hemos hablado también. Yo acá no omití un encuentro también con Ginés González García, porque justamente él estaba en otra actividad y nos cruzamos en el pasillo, así que tuvimos una breve charla de 5 minutos, en donde
le planteé claramente mi apreciación y él la de todo el país, digamos. Primero y principal, nosotros tenemos en la provincia del Chaco concentrados el 94% de los casos en el área metropolitana del Gran Resistencia. Segundo, en la ciudad de Resistencia tenemos focalizados en 45 barrios casos dispersos, lo cual amerita sostener lo que estamos sosteniendo, que hay circulación comunitaria. Tercero, que nosotros tenemos de los 10 clústeres de casos y de expansión de casos, hemos observado que el primero, que era claramente casos importados de 2 personas, esos casos importados tuvieron un tiempo de irradiación y 11 casos de contactos estrechos. Pero que estos contactos estrechos, al estar todos vinculados al sistema de salud, generaron claramente 193 casos positivos COVID, tanto en sanatorios privados como en el Hospital Perrando. Entonces, si uno analiza efectivamente los clústeres, el mayor clúster es hoy Barrio Toba, que tenía hasta hace 2 días 89 casos, que puede seguir teniendo más casos, y 63 casos que tuvo el Hospital Perrando, y después el resto de los clústeres. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un muy buen sistema de información y de seguimiento. Por ejemplo, hoy empezamos con el sistema de autoevaluación por vía de telefonía celular. Y eso es lo que nos permite también ver de 10 preguntas las respuestas correspondientes para que mediante un algoritmo de carga de datos y el procesamiento de inteligencia artificial uno pueda focalizar rápidamente sintomatología en distintos barrios o enclaves desde el punto de vista urbano. Eso es muy bueno para tener capacidad de intervención rápida. Entonces, tenemos alarma sanitaria, tenemos un sistema de circulación y movilidad para establecer mecanismos de mayor bloqueo relativo, tenemos el sistema de autoevaluación y pretendemos tener un sistema de seguimiento para los casos que constituyen grupos o factores de riesgo. De manera que esto, el mensaje es el siguiente. Vamos a tener que convivir, lamentablemente, con circulación viral. Cuando uno convive con circulación viral, lo que ocurre es que el vector es uno, de manera que es la persona la que busca el virus. Entonces, si queremos minimizar el impacto, aparte de usar barbijo con carácter obligatorio, aparte de respetar el distanciamiento social, aparte de evitar el uso de transporte público o aglomeración de personas, también lo que nosotros tenemos que entender es que número de casos se van a dar. Entonces, cuando se den número de casos tenemos que clasificarlos en leves, moderados y críticos. Los leves pueden tener aislamiento preventivo individual en sus respectivos hogares cuando las circunstancias lo ameritan, o cuando las circunstancias lo ameritan, en los casos moderados, que requiera alguna asistencia de oxígeno o una asistencia respiratoria, y eso ya implica mayor criticidad relativa, obviamente el dispositivo del sistema público y del sistema privado. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir aconsejando después del 24 de mayo es, primero, la menor circulación posible. Segundo, la mayor protección a los grupos que constituyen riesgo o factores de riesgo. Tercero, que cuando exista un sistema de casos, la denuncia rápida de los casos es entender que ya ahora no hay casos importados, porque hay frontera cerrada. Ahora lo que hay es circulación viral o circulación comunitaria. ¿Por qué? Bueno, porque los casos importados se convirtieron en casos estrechos y los casos estrechos se propagaron. Entonces, tenemos que convivir y coexistir con el virus, que es complicado, que requiere una metodología de abordaje, que es muy sensible en términos de afectación a las personas que pertenecen a grupos de riesgo con patologías de base o comorbilidades, y que eso requiere una especial atención del sistema. Lo que estamos haciendo es lo mejor en términos de intervención. Ahora tenemos un caso crítico de concentración de casos en el barrio Toba. Por la idiosincrasia, la cultura de nuestras comunidades, esto requiere consenso, requiere también disponibilidad de infraestructura, disponibilidad de abordaje, digamos una tarea y un enfoque interdisciplinario de persuasión a los efectos de entender el proceso con su complejidad. Podemos tener más casos, eso es un dato objetivo de la realidad. Lo que se está haciendo es un trabajo cuya coordinación la ejerce la doctora Centeno,
que es una profesional muy competente, muy comprometida, con un equipo extraordinario del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y de todo el equipo con un enfoque interdisciplinario y con la colaboración extraordinaria de la comunidad. Nosotros tenemos que agradecer a nuestros referentes sociales, a toda la comunidad, de un conglomerado urbano que abarca casi 13.000 personas. Y eso significa entender que los bloqueos hay que hacerlo, porque lamentablemente hay que hacer bloqueo focal para evitar la circulación de personas y obviamente una tarea de persuasión para el sistema de identificación y test de los casos, para ver exactamente las tendencias. Las tendencias por hogar, la tendencia por manzana, la tendencia por conglomerado urbano crítico. Y esa es la mejor manera de, primero, cuidar a las personas. Segundo, evitar que otras personas se contagien. Bien, Andrea Bonet de Radio Libertad dice, Corrientes anunció que implementará tratamientos con plasma convaleciente para pacientes con diagnósticos de coronavirus. ¿Se está por hacer algo parecido aquí en la provincia? ¿La prueba con alguno de estos tratamientos que llevan investigados? Mire, la provincia del Chaco va a hacer lo que las autoridades sanitarias, a través del comité de expertos, recomienden. No va a aplicar ningún protocolo exclusivo, excluyente o fuera del protocolo nacional recomendado por autoridad sanitaria. Entendemos que no se puede especular o no se puede establecer mecanismos alternativos o probatorios porque entendemos que la gravedad de esta pandemia a nivel mundial amerita seriedad extrema respecto a las decisiones que se tomen. Entonces nosotros, vuelvo a ratificar la posición de la provincia del Chaco, la provincia del Chaco cumplirá estrictamente los protocolos recomendados por la autoridad sanitaria y de la Organización Mundial de la Salud. No va a hacer nada que no esté encuadrado en esa normativa. Última pregunta, gobernador. Gustavo Olivelo para Alerta Urbana de Radio Argentina. Dice lo siguiente, si tiene pensado en un centro único de alojamiento de personas para cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio para personas que ingresan por diferentes vías en nuestra provincia. No, nosotros tenemos distintos mecanismos de aislamiento comunitario. Por ejemplo, en el barrio Toba, en el centro comunitario, se habilitarán 20 camas. Después, en la refacción y la readecuación de la escuela, 40 camas. En la carpa del Ejército Argentino, otras tantas. Entonces, vamos a tener una capacidad disponible entre 80 y 100 camas de aislamiento de carácter comunitario en el barrio. Si es necesario, lo vamos a seguir haciendo en distintos barrios. O sea, yo estuve el otro día en el barrio Meneciano porque entendía que ahí, con el centro de salud, más la disponibilidad existente, podemos tener las camas correspondientes para tener camas comunitarias. Y así, en distintos lugares y también en distintos municipios. En general, todos los municipios han articulado medidas de carácter organizativa para atender este aislamiento comunitario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos en lo que es el polideportivo del Hospital Perrando, ahí tenemos, en el gimnasio, mejor dicho, no el polideportivo, sino en el gimnasio del Hospital Perrando, ya las camas con aislamiento. Entonces tenemos pastillas 6, 9, más lo que significa el tema de las 80 camas del hospital modular. Entonces, la verdad es que ahí hay una infraestructura muy buena y si lo organizamos en los distintos barrios, nos va a permitir lograr una muy buena capacidad de intervención frente a un aumento en el número de casos. Pero lo cierto es que en estos 60 días prácticamente hemos tenido una fuerte inversión. Ya en respiradores hemos incorporado 39 respiradores. Pero a su vez otros equipos adicionales en materia de tecnología, equipamiento, desde el punto de vista de la provisión de los equipos del Ministerio de Salud. Y a su vez una inversión en el primer cuatrimestre superior a 3.000 millones de pesos, que las provisiones eran 12.000 millones de pesos en el plan de inversión sanitaria en el año. Atento a una cuestión que me parece muy importante remarcar. Es dramático lo que ocurre en materia económica. En el mundo, el nivel de caída de la actividad económica es dramática y en la Argentina es muy complicada. Y en la provincia del Chaco nos podemos sostener dentro de ciertas provisiones, pero en el primer cuatrimestre, el primer mes con déficit financiero fue el mes de abril y la verdad es que tenemos todavía un resultado positivo en el cuatrimestre, a pesar de la enorme caída de recursos propios y también de recursos de transferencia nacional. Ustedes calculen que nosotros teníamos una proyección de 123.000 millones de pesos en el año.
La verdad es que hoy estamos proyectando una ejecución de 108 a 110 mil millones de pesos. Gran parte es reasignación de recursos para el sistema sanitario.